un asterisco de tal forma que ha operado con ese elemento E, nos da como resultado un elemento C. Y ese elemento C también hace parte de ese conjunto que A. De cada vez que ustedes tomen dos elementos, nos va a dar una operación. Mire que regularmente todas las operaciones que nosotros manejamos son operaciones de orden ¿qué? Binario. Porque se toman siempre, casi siempre, no siempre, casi siempre dos elementos, los ponemos a sumar, a restar, a multiplicar, etcétera, etcétera, muchísimas operaciones y nos da como resultado un elemento. Hay que tener en cuenta las características que he dado aquí en la definición de esa operación binaria. Ese existe para todo, o todo, todos los elementos A que pertenecen al conjunto A. Existe una operación que la vamos a llamar la operación, en este caso, asterisco o cualquier otra, de tal forma que esos dos elementos A operado con ese, nos da como resultado un tercer ¿qué? Elemento. Ese elemento también pertenece ¿qué? A eso que tienen ahí escrito se define como una operación y existen miles y miles de operaciones binarias. Vamos a empezar a trabajar en el día de hoy con algunas. Un ejemplo de una operación binaria, cualquiera de las que ustedes conocen, 3 sumado con 4 me va a dar ¿qué? Aquí, en este caso, A sería 3, B sería 4 y C sería ¿qué? 7. Tanto 3, 4 y 7 pertenecen a un conjunto numérico. Vamos a definir esto cualquier número ¿qué? Naturales. ¿Listo? Nosotros voy a darle un inicio entre los conjuntos numéricos que tenemos, por los que vamos a estar trabajando. El primero es el más pequeño de todos, entre comillas más pequeño, porque no sabemos cuál en realidad es el más pequeño, ¿no? Ese conjunto, ¿cómo lo llamamos? Naturales. Conjunto de los números ¿qué? Naturales. Naturales. Un conjunto más grande que él, ¿cuál sería? Los enteros. Vendría un conjuntico que contiene a los números naturales, por eso podemos decir, entre comillas, que es más grande. Porque lo contiene a los otros, pero en realidad, si ambos son infinitos, no sabríamos cuál de los dos es el más que Grande. Posterior a ese, hay un conjunto que los contiene a estos dos, ¿cómo se llamarían? ¿Los números qué? Racional. Racionales. Sí. Y hay un conjunto paralelo a ellos, que ustedes también ya los han oído conocer, que son los números irracionales. ¿Recuerdan todos esos conjuntos? Sí. ¿Sí lo recuerdan? No, menos. Los naturales. Del 1 al... Vamos a ver una definición nueva de algunos de esos conjuntos, pero nosotros ya conocemos por nuestra historia matemática que los números naturales son los que nos servían para contar objetos de la naturaleza. Esa es la primera definición básica que nos dan de números naturales. Nosotros vamos a transformar esas definiciones acá. Después los números ¿qué? Enteros, porque nos representaban cantidades enteras o exactas que podían ser positivas o podían ser ¿qué? Negativas. ¿Listo? Después vinieron los números ¿qué? Racionales, porque se dieron cuenta que entre dos números enteros había otra cantidad de ¿qué? De números, y a esos números los llamaron racionales. Pero todo número natural es entero. Todo número natural y entero es también un racional. Pero también se dieron cuenta los matemáticos que habían unos números que estaban entre esos números y que no eran ninguno de estos. Esos números se llamaban ¿cómo? Irracionales. Irracionales. ¿Cuáles son esos números? Un ejemplo. Radicales. Algunos radicales. Por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2.
el número pi. Esos son números de los irracionales. Y la suma de todos ellos nos va a dar como resultado ¿qué? Los Los universales. números ¿qué? Reales, porque decían, bueno, si tenemos en realidad todos los números que hay, pero el hombre descubrió que hay unos números más grandecitos, entre comillas, vuelvo y digo, que son los números ¿qué? Complejos. Más o menos ese es el desarrollo de los conjuntos numéricos que nosotros vamos a estar trabajando. Tomen nota, por favor. Lo deben desarrollar ustedes. Tengo el conjunto de las potencias de I y vamos a desarrollar esa tabla de operaciones que tenemos ahí. Deben de indicarme ustedes completar esa tabla y la tomamos como ejemplo para estos números. Vayan desarrollándola.